Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de MMA Top. Día de la previa más importante de esta semana, de esta Fight Week, de esta numerada Week, digamos, UFC 314 en Miami. Combate culmine estelar por el cinturón vacante. Los plumas se enfrentan el gran y legendario Alexander the Great Volkanovski, ex campeón, 5 defensas. Va contra uno que viene subiendo como la espuma, un peleador agresivo, muy potente, con un gran jiu-jitsu como lo es Diego López. Es un combate que la verdad se esperaba que podía llegar desde el momento que Topuria dejó el cinturón vacante para subir a los ligeros y tratar de enfrentar directamente a Islam Makhachev. No sabemos si ir contra él o contra Oliveira, que es el cinturón vacante, y los nombres que estaban dando vueltas ahí eran claramente Volkanovski, tal vez Holloway, López, y yo creo que en el otro lugar podía ser el poco espectáculo de Movsar Evlev. La pelea que se concretó finalmente es muy entretenida. Volkanovski, López te arma ciertas disyuntivas, como por ejemplo, ¿tendrá Volkanovski el pedigrí, más que el pedigrí, el nivel suficiente para aguantar la agresividad de Diego López? Diego López podrá aprovecharse de estos 36 años de Volkanovski, inclusive para noquearlo en el primer asalto. Logrará la movilidad y la striking inteligente de Volkanovski, tal vez alargar la pelea y poder ganarle los puntos o incluso finalizar en la parte final a un agotado Diego López, que no está acostumbrado a estas peleas a 5 rounds en la UFC. Son varias disyuntivas. Para mí hay fundamentos para poder conversar de todo un poco. En este video la idea es no extenderse tanto, no quiero estar media hora hablándoles, les quiero dar los fundamentos de cada uno para ganar, conservando un poco la idea relacionada a sus estilos, analizar un poquito cómo fueron sus combates previos y finalmente, como siempre, dar un pronóstico claro y rotundo de lo que creemos que va a ocurrir. Antes de partir, con todo les pediría por favor su dedito arriba, el like. Es solo hacer así y eso nos ayuda muchísimo para las recomendaciones con YouTube. Además, si no estás suscrito a MMA Top, hazlo. Vas a tener mucho contenido de la UFC, de las MMA, tal vez de boxeo de vez en cuando, bare knuckle, y vas a tener mucho análisis, especulación, previas, reacciones, conclusiones de carteleras, entrevistas, etcétera, etcétera. Y todo esto enfocado en las peleas más importantes y por supuesto también en los peleadores nuestros, en los guerreros latinos, sudamericanos y habla hispana en general. Partamos con el ex campeón, uno de los preferidos de la casa. Los que me conocen saben perfectamente que yo admiro profundamente a Alexander Volkanovski por la calidad de persona, por el gran peleador que ha sido, porque nunca ha demeritado a ningún rival y obviamente por todo lo que conlleva este Volquita, apodado por muchos de sus fanáticos. Volka, dijimos en la introducción, 5 defensas de título, venció a los mejores de la categoría pluma, a los más históricos, digamos, a Aldo, venció a Holloway 3 veces, estaba siendo muy, muy dominante, pierde con Makhachev 2 veces cuando sube al peso ligero, la segunda, digámoslo, una pelea que tal vez no debió tomar en octubre del 2023, 10, 11 días antes, no llegó bien preparado, creo que eso tuvo mucho que ver para sus reacciones al momento del knockout, de la patada a la cabeza. De ahí a los 4 meses pelea con Topuria, un Topuria que yo la verdad todavía no lo veía como un gran peleador, un buen prospecto, pero no estaba seguro de que esas habilidades le iban a alcanzar por un Volkanovski que ya al menos había podido hacer un buen campamento. Volkanovski en el conteo regresivo comentó de que para esa pelea cometió errores y yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo. Comentó de que la estrategia era clara, era moverse, era golpear, pero en ningún caso ir hacia atrás y rehuir al intercambio. Obviamente hablamos de un intercambio inteligente, no irse a la loca, a cara descubierta, a lo Charles Oliveira, el primer round contra Chandler, contra Makhachev, no, sino que más medido, pero tampoco dejando de lado su base y su estilo de siempre, que es una buena contra, pero en una distancia razonable y a la vez también mezclarlo con ataques. Eso Volkanovski lo confundió, sobre todo creo en el segundo asalto, porque el primero lo ganó bien moviéndose y peleando mucho como zurdo y descolocó a Topuria. El mismo Topuria dijo, este tipo se me movió muy rápido y no lo encontraba. En el segundo asalto Topuria tomó un poco más el toro por las astas
y creo que se encandiló un poquito Volkanovski con la imagen de Topuria, empezó a retroceder mucho y ahí lo casó con un buen impacto contra la reja y lo noqueó. De ahí, el australiano no ha peleado, ha descansado, ha sanado. Comentaba él que hizo un campamento muy consciente también de sus errores, de lo que pasó, sobre todo con Topuria, digámoslo, y viendo, siempre pensando en lo que podía venir en el futuro. Primero creía que venía la revancha con Topuria y cuando se dio cuenta que venía Diego López, obviamente reestructuró ciertos conceptos, sobre todo tácticos. No creo que el campamento en sí, en el tema físico, haya cambiado para nada. La durabilidad de Volkanovski, que siempre ha tenido en sus combates, creo que eso debería estar. Y si no está, es porque ya hay un declive. Y eso lo vamos a hablar para el fundamento final. En el caso de Diego López, les decía al principio, gran avance. 2 años enfrentas a un luchador muy duro como Evlev, que hoy día podría perfectamente estar también peleando por el título. Si no fuera por lo que les dije un poquito en son de broma, que no se enojen, pero lamentablemente Evlev no es un personaje atractivo para una cartelera numerada, porque no tiene highlights, no tiene knockouts. Su lucha en ocasiones es aburrida porque no busca culminar los combates, entonces él como que le ha costado un poquito lo que le pasaba a Belal Muhammad. Yo creo que va a tener su chance de título, pero por ahora no, y claramente en este caso no va a ser. Entonces, parte de Diego López, esa pelea muy compleja. A mí me hubiera encantado ver la revancha en algún momento antes de esta pelea con Volkanovski. También, tal vez, en vez de enfrentar en México a Brian Ortega, en una de esas podría haber sido Evlev. Una pelea tal vez fuera del concepto de noche mexicana, pero hubiera sido muy bueno para medir a Diego López con este Evlev después de ya López tener un rodaje en UFC. A eso me refiero. Ya un Evlev que probablemente también es un poquito mejor artista marcial de la pelea con López. Entonces creo que el choque hubiera sido muy bueno y los dos con campamento completo. Algo que López no tuvo en la primera pelea con el ruso. Su pasar fue muy fuerte. Sometió a Tucker, noqueó a Pat Sabatini muy rápido. En la UFC 300 destrozó a un Yusuf que se veía duro, pero lo pasó por encima con esos ganchitos, uppercut al cuerpo, después a la cara, al mentón. Luego se da la pelea con Dan Ige, una pelea que no es fácil porque iba a enfrentar a otro rival, se le cae, la toma Ige el mismo día, e Ige dice, no, yo no puedo 145, vamos a 155, y después 165. De manera que Dan Ige, ok, no estaba en cardio para el combate, obviamente estaba entrenado, él está en Las Vegas, en String Couture, y la pelea fue allá, pero para López al final su rehidratación fue llegar prácticamente a las 165 y tuvo que cortar a 145. Entonces tampoco fue fácil para el mexicano brasilero. Yo diría que fue bastante compleja la situación a la larga y porque también él sentía de que tenía que mostrar, tenía todo el favoritismo por haber hecho el campamento, pero tenía este tema del peso que yo creo que a él no le convenía para nada y sobre todo haber hecho el recorte de peso y llegar después a la pelea en 165 y un Ige que probablemente bajó unas pocas libras ese mismo día en sauna, dio los 165 y a la pelea estaba por encima sin ninguna duda de Diego López a la hora del combate. De ahí viene Brian Ortega, una pelea entre comillas pareja, porque los dos tienen un gran jiu-jitsu, uno tal vez un poco más técnico como el de Ortega, pero el de López es más salvaje. López también es más bravo para pelear de pie, no es el más técnico, pero va fuerte y pega duro, sobre todo en el primer asalto, y Ortega lo sufrió. Y la pelea la terminó ganando López por decisión y ganando bien. Entonces, con todo este contexto, se enfrentan ellos dos. Ahora, yo les decía en la previa, o sea, no en la previa, en el inicio del video, ¿estará Volkanovski en su nivel o cerca de su nivel para poder controlar los embates de López? ¿Podrá la técnica de Volkanovski superar a la brutalidad de López en striking? Todo eso. Creo que por ahí están las claves dentro de los estilos de pelea. Volkanovski me parece que va a querer mantener la pelea de pie. Él tiene un centro de gravedad más bajo para poder evitar derribos. Y si logró controlar de buena manera la mayoría de los embates para llevarlo al piso de Makhachev, creo que con López debería poder controlar varios. No digo que todos. Que se puede ir al piso, claro que se puede ir. Incluso con un buen golpe de López también puede irse al piso y pasarlo mal. Contra un artista del jiu-jitsu que podría terminar sometiéndolo. Pero también a Volkanovski ya vimos que Makhachev no tuvo chance de someterlo y lo aguantó bien. Entonces ese es otro tema. La técnica de Volkanovski, para mí, de pie, no voy a decir que es absolutamente superior, pero por lo menos es un escalón por arriba de Diego López. El boxeo, el jab, los cambios de guardia.
la combinación de patadas, los movimientos laterales, los movimientos de pies, también hacia adelante, hacia atrás. Si necesita cabecear, Volkanovski lo puede hacer. Es extraordinariamente bueno para contragolpear. No en una instancia tan larga, que es lo que creo que confundió él en la pelea con Topuria, de mantener mucha distancia por miedo al bombazo, y no ocupó esa arma esencial que tiene él, que es la contra, y muchas veces con las manos, tanto con la derecha como con el jab, o con combinación de 2-3 golpes. No lo hizo contra Topuria. Nunca estuvo muy seguro. Con López yo siento que él, si arranca bien, podría darse una situación similar. No digo que darle la paliza que le dio a Holloway en el tercer combate entre ellos, donde yo creo que era el prime de Volkanovski, entre el 2022 y parte del 2023. Esa pelea es muy difícil que la repita, y si es así significa que Volkanovski está 100% todavía. Pero está ese tema de la técnica, la táctica. Está también el tema del cardio. ¿Cómo va a reaccionar López? ¿Podrá esa máquina salvaje del primer asalto que va con todo aguantar más o dosificará? Yo creo, por el lado de López, que va a buscar dosificar un poco. ¿Saldrá agresivo en el primero? Claro que sí. Pero sabe que esto es una pelea más larga y es la más importante de su vida. Cada pelea en UFC de López ha sido la más importante de su carrera. Pero esta sí que ya, ¡pum! Esta es la oportunidad de oro que él venía buscando, incluso desde antes de llegar a UFC, cuando no pudo entrar por el Dana White Contender Series. Entonces, él no puede tirar todo en el primer asalto y quedarse sin benzina en el segundo o en el tercero. Tiene que dosificar un poco. La mayor interrogante para mí de este combate, y para decir quién creo yo que va a ganar, es el propio Volkanovski. ¿Qué porcentaje del Volkanovski Prime tenemos? Y lo he dicho en otras previas, con algún otro youtuber que hicimos algo, en los envíos que me han preguntado con el puñal en el pecho, como dice nuestro amigo Jorge Ebro, que le mandamos un saludo. Y yo les dije siempre lo mismo, este porcentaje es el que determina la pelea. Si Volkanovski está al menos en un 80% de su prime, 85%, él es el favorito. Por la técnica, por los movimientos, por el cardio, por la táctica, y porque él es buen luchador y sabe aguantar bien el grappling de pie sobre todo, para que no lo derriben. Si Volkanovski está bajo ese porcentaje y está en un 60-65%, la probabilidad de triunfo de Diego López es altísima, incluso para una finalización rápida. Porque eso significa que Volkanovski no va a estar con las reacciones, no va a estar con la explosión para poder pararse bien y reaccionar y moverse hacia los lados, o poder poner un poquito más atrás un pie o apoyarse más en las piernas para no ser derribado, por ejemplo. No va a estar firme la barbilla ante un bombazo a la quijada, y tal vez se va a desplomar rápido y va a perder la noción y puede ser incluso finalizado con Ground and Pound o con un mataleón si queda a la espalda. Todo eso va a ser consecuencia, me parece a mí, de un Volkanovski que esté en el nivel que les digo o no esté. Así de sencillo. Mi pronóstico, yo le creo, por lo menos por esta pelea, le sigo creyendo a Volka, y para mí él yo creo que está entre un 80 y un 85%, por eso le remarqué ese porcentaje. Creo que el tiempo que estuvo fuera lo ayudó a pensar, a meditar, a ver sus errores. 36 años para un superatleta como él, con la carrera que ha hecho, podrían efectivamente ya haberlo dejado un poquito a la baja, pero en el caso de él, por todo lo que hemos visto, me parece que le queda para algo más. Yo voy a confiar en eso. Por lo tanto, yo creo que Volkanovski va a ser una pelea que va a tener que sortear un primer round difícil. Por más de que dosifique Diego López, va a salir agresivo. Volkanovski va a tener que pelear bien de contragolpe y moverse, y ir poco a poco punteando con las patadas y con el jab, mucho sobre todo. Puede también él sorprender con algún intento de derribo, llevar a la reja a López, golpearlo con rodillazo, etc. Lo que él tiene que hacer es hacer una pelea de arte marcial mixto en todo el sentido de la palabra, lo más completa posible. Sortea ese primer round y el segundo, y creo que ya todas las posibilidades de triunfo son de Alexander, the Great, y yo me inclino que va a ganar Volkanovski a la larga, en los puntos, con una decisión clara, al menos de 4 rounds a 1, 49-46, quizás 50-45, y dentro de esa lógica también pienso que podría haber un pequeño desajuste en el cardio de Diego López, porque también va a recibir golpeo, y puede que bastante, si es que Volkanovski logra manejar el combate, y tal vez ante ese escenario podría Volkanovski terminar esto antes de tiempo. Probablemente con un TKO. No creo que lo pueda someter, pues López, un buen jiu-jitero, es muy difícil
que lo puedan someter, y no creo que sea ese caso, pero sí con un TKO tal vez en el piso parecido a lo de Jair Rodríguez. Así que esa es mi apuesta, perdón, esa es mi predicción, no es mi apuesta, no voy a apostar en esta pelea. Creo que va a ganar Volkanovski en una pelea larga, más que nada en las tarjetas. Les reitero, si Volkanovski no está en ese porcentaje que les dije antes, va a ganar Diego López. Y va a ganar probablemente por finalización entre el round 1 y 2. Así de sencillo. No creo que haya punto intermedio. No creo que tengamos a un Volkanovski en un gran nivel y que pueda perder con López. Yo creo que Diego López es un buen peleador, pero no lo veo al nivel de un Volkanovski en alto nivel. En un Volkanovski cerca de su prime. Creo que Diego López es inferior técnicamente. Es un buen coach, un tipo pensante, pero técnicamente de pie no tiene las cualidades de Volkanovski. Lo único que tiene por encima para mí es la pegada. Tiene una gran actitud, sin ninguna duda, pero en la técnica y en las armas, Volkanovski claramente tiene más. En el piso puede ser un gran finalizador, pero tienes que llevar a Volkanovski al piso. Y el nivel de lucha que él ha trabajado desde pequeño con la lucha greco-romana, lo mismo que ha hecho Evloev y Topuria, la de Volkanovski es muy buena. Entonces le va a costar mucho llevarlo al piso. Si le aguantó los derribos a Makhachev, a López, saquemos relaciones también, aunque sean pesos distintos. Así que eso quería decirles. Me interesa que opinen abajo, me den su favorito, porque sé que algunos van a decir que Volkanovski está acabado, que no tiene nada que hacer y que López lo va a pasar por arriba. Perfecto. Está la posibilidad. Recuerden, para mí esto pasa por el nivel que tenga Volkanovski dentro de su historial. Si está cerca de su prime, todavía va a ganar él. Si ya se alejó, está perdido. Así de sencillo. Un Volkanovski en alto nivel, con un López, reitero, en alto nivel, los dos muy bien. López viene, obviamente, prácticamente en su prime, pero si Volkanovski está muy cerca de su prime, yo no veo, de verdad, no veo a Diego López ganando la Volkanovski al menos hoy. ¿Ya? Así que opinen, comenten, fundamenten. Como siempre les digo, si hay un comentario fuera de lo común, con algo divertido, con un fundamento interesante, lo podemos dejar anclado para que todos lo puedan ver y comentar por encima de él. Suscríbete al canal, activa la campanita y también que no se te olvide el dedito arriba, por favor, para que nos puedan recomendar, y acuérdate de suscribirte para que sigas viendo nuestros videos. Me alargué, ya llevamos más de 17 minutos, wow. Pero creo que valía la pena dar bastantes fundamentos, antecedentes, que es lo que nos gusta. Nos gusta hacer videos relajados. Yo solamente tengo acá mi idea clara más o menos de lo que voy a hablar, pero no tengo ni un orden, créanme. Antes, cuando estaba en UFC Top, tenía todo ordenado, más estructurado, editaba. No, acá yo hablo con lo que pensé antes de hacer el video, caminando una horita y media, y armo mis ideas, tengo claro quién creo que va a ganar, por qué, y lo desarrollamos. ¿Listo? Nos vemos. Like, suscríbete y a disfrutar. Y lo último, se me había olvidado decirles. Les dije al principio que Volkanovski era uno de nuestros favoritos por un tema de calidad humana, por lo que ha mostrado en las jaulas, porque es un tipo muy simpático, por varias cosas. Se me había olvidado decirles, Diego López, desde el día 1, que cuando teníamos el Instagram de UFC Top, desde el día que debutó contra Evloev, siempre nos contestó. Créanme, la mayoría de los peleadores nunca te contestan. Siempre nos contestó, nos trata de Joaquín. Ya ganando peleas, también nos siguió contestando. Así que si Diego López llega a ganar, créanme que yo me voy a alegrar mucho por él también. Mi favorito igual es Volkanovski, porque él, Jiri Prochazka y por ahí uno que otro más, Oliveira, Gaethje, Valentina Shevchenko, siempre han sido mis peleadores favoritos, antes Anderson Silva. Pero lo de Diego López, hay un tema también de calidad humana muy grande, que no necesariamente la tengo que ver además de unos mensajes. Veo los videos, lo que hablan otras personas. El mismo Jorge Ebro me comentó algunas cosas de Diego López. Entonces, la verdad, gana el que gane, como se dice, que gane el mejor. Yo voy a estar contento, pero sí tengo mi aquí, que prefiero que gane nuestro amigo Volquita. Ya, no los lateo más. Chao. Like, suscríbete, vamos.